Ahí está. Ahí está grabándola. Ahí la estoy grabando. Sí. Bueno, la estoy grabando ya en mi computadora. Yo cuando Eh, termino de la clase se convierte automáticamente, se transforma para que yo la pueda compartir. Así es, ¿no es cierto? claro, creo que se le hace como un archivo. Exacto, se me forma un archivo y yo eso lo comparto. Perfecto. Niña, yo estoy tratando de grabar la clase, la que me preguntó. Bueno, Muchas gracias. de nada. ¿Tu nombre es? Agostina. Agostina, gracias a vos, Agostina. Yo les decía, cuando el otro día hablábamos de la importancia de analizar los temas económicos, que ustedes se van a encontrar con que en la empresa donde trabajen, en la repartición en la que trabajen, en el estudio en el que trabajen, va a venir el dueño, va a venir alguien y va a decir, che, o va a venir alguien en su casa, su padre, un hermano, un hijo cuando tengan hijos. ¿Para qué sirve la economía? Entonces, la economía sirve, por ejemplo, para analizar artículos como este. Este es un artículo que salió en el diario el 18 del 3 del 2021 en el diario Crónica Comercial. Un señor que escribió sobre un año de la cuarentena, o sea, el 20 de marzo del año pasado empezamos con toda esta cuestión de la cuarentena, cómo afectaron las restricciones al producto, las restricciones que se aplicaron en la economía argentina, al Producto Bruto, la pobreza, el empleo y el dólar. Un panorama general de lo que ocurrió. Entonces el artículo, yo copié algunos párrafos del artículo. El artículo, entre otras cosas, decía 12 meses el inicio del aislamiento, un repaso, principales variables socioeconómicas. La cuarentena de más de 200 días, cuarentena es el periodo en el que estuvimos sin poder hacer nada. Ustedes sin ir a clase, nosotros sin ir a clase, trabajando a medias, trabajando en cosas que no tenían ingreso. A ver, es neutro para la sociedad que nadie trabaje, nadie produzca nada. ¿En qué lo ¿No? notamos? No es neutro. Alguien dijo ahí no. Lógico, ¿qué comentario quiere hacer ese que dijo que no? Ese o esa. Una niña me parece que fue que dijo no. ¿Por qué no es neutro? Y porque básicamente para el crecimiento de la economía, para el movimiento paró en realidad, porque pasó, Claro, eh, de todo, no es algo que simplemente pasa y no afectó a nada. claro, no es que hay una caja llena de plata y de ahí seguimos sacando plata y seguimos comiendo, seguimos vistiéndonos, seguimos viviendo, seguimos pagando los impuestos. No, de golpe yo no produzco, no cobro. No cobro, no puedo comprar la comida, no puedo comprar la ropa. No puedo comprar la ropa, no puedo pagar los impuestos. No puedo pagar los impuestos, quedo en mora con los impuestos. Voy acumulando deuda. Voy acumulando deuda, tengo que pedir crédito. Nadie me da crédito porque no tengo trabajo. Es un círculo, es un círculo que se va ahondando en sí mismo. Entonces, con 200 días sin hacer nada, hubo algunos indicadores que tuvieron un gran parate, digamos. Si en la crisis del coronavirus fue global y casi toda acá viene un poco lo que veíamos el otro día, por qué discrepan los economistas. Cuando el otro día decíamos que los economistas tienen diversas posiciones, este artículo es bastante malintencionado en ese aspecto. Este artículo le echa al gobierno argentino la culpa de todo y yo no digo que el gobierno argentino haya hecho las cosas totalmente bien, pero nos vimos, si algo pasamos desapercibido porque a todo el mundo le pasó, a China, a Estados Unidos, a Brasil, a Japón, a los países europeos, a todo el mundo le pasó que fue afectado por esta pandemia. Entonces la crisis fue global y que si toda la economía en Occidente se vieron fuertemente afectada. Pero habla que en Argentina los efectos fueron más catastróficos en otro lado. Eso está para discutir. Lo que no está para discutir es que el efecto fue catastrófico en Argentina. La Argentina tuvo serios problemas y lo estamos padeciendo y lo vamos a padecer durante mucho tiempo.
La recesión fue una de las mayores del mundo, ¿no? Fue una recesión importante a nivel de la grande crisis que ha tenido la Argentina. La Argentina es un país que si ustedes analizan la evolución del Producto Bruto, el otro día veíamos una serie cortita del Producto Bruto, ¿se acuerdan? La vimos. A ver, ¿dónde la vi? Profe, disculpe que Sí. lo interrumpa, pero hay chicos que están pidiendo ingresar, que le habían dicho Bueno. previamente. Sí, a Gracias. ver, ahí yo me fijo. No, acá no. Participar. Ahí le di orden para que ingresen, había 10 afuera. La Argentina desde la década del 50, 60 tiene ondas de expansión y achicamiento de la economía. Tiene crisis recurrentes. Esta fue una crisis que algunos la podemos decir, esta crisis, la del 2020, podemos decir, otra de las crisis argentinas. No, esta crisis fue mucho más grave. La Argentina tuvo una crisis importante en la década, a principios de la década del 70, tuvo una crisis importante a principios de los 80, tuvo una crisis importante a fines de los 80, tuvo una crisis importante durante el 1995, en 1998, 99 empezó una crisis que duró hasta 2002, 2003, después tuvo un gran crecimiento. Esto lo medimos a través de la evolución del Producto Bruto. Y en el año pasado tuvo una caída importante. La caída del empleo llegó a ser de casi 4 millones de personas. En Argentina, ¿saben cuántos argentinos tenemos trabajo? ¿Cuántos argentinos somos? ¿Cuántos somos? ¿Cuántos habitantes somos en Argentina? 40 millones. ¿no? 45 millones. 44. 44 millones. 44 millones. En el último censo marcaba 40 y algún millones. Se calcula que ahora estamos en el orden de los 44. Pues supónganse 44 millones. ¿Cuántos argentinos trabajan? 10. Epa. La mitad. Creo que 4 millones, una cosa así. No, Un un poco más capaz. No, 10 más o menos. poquito más, 17, 10. 18 millones. Ya después vamos a ver cómo se mide la cantidad de gente que trabaja. La recesión fue Ya una son 10 recesión creo en el sector privado. Claro, no tengo la discriminación entre el sector privado y el sector público, pero no hay más de la mitad de los argentinos que trabajan, lo que nos lleva a otras conclusiones. Y ahora en un ratito lo vamos a ver. La caída de empleo llegó a ser de casi 4 millones, la pobreza alcanzó casi la mitad de la población. Sí, la pobreza, casi la mitad de la población en Argentina es pobre, eso es cierto, pero no por la crisis de 2020. En el 2019 éramos el 40% de los argentinos éramos pobres. O sea, creció un poco la pobreza, pero el dólar libre llegó a estar más del dólar de la cotización oficial. ¿Cuánto está el dólar libre hoy? ¿Cuánto está el dólar hoy? 142. 142. ¿Ese qué dólar es? Blue. ¿Y qué significa dólar blue? Y es considerado ilegal, o sea, por fuera del oficial. En el mercado negro. Claro. Claro, tal vez no sea en el mercado negro. Dólar libre es. ¿Por qué? ¿Por qué no digo yo no es en el mercado negro? Porque hay que justificar para qué lo compra uno los dólares. Y ese es el problema que tenemos argentinos. No comprar el dólar, sino justificar para qué lo compramos. ¿Por qué lo compramos? ¿De dónde sacamos la plata para comprarlo? Entonces. No, pero es mercado negro porque es ilegal la transacción de moneda extranjera sin estar en blanco, digamos, sin blanquearla. No Para que no sea negro. Perdóname, ¿cómo te llamas vos? Marcos Tonini. Marco, querido. Es ilegal comprárselo al Estado, porque el Estado lo puede vender para. ¿El Estado qué decisión tomó? El Estado dijo en un momento. Nosotros no tenemos, es como cuando en casa nos quedamos sin plata para hacer un montón de cosas. No tenemos plata para hacer lo que querramos, para que cada uno haga lo que quiera, la vamos a cuidar. Entonces el Estado dijo, no hay dólares suficientes.
Lo vamos a cuidar. ¿Cómo lo cuidamos? Bueno, ¿para qué lo vamos a usar los dólares que tenemos? Lo vamos a usar para importar, lo que haya que importar, lo vamos a usar para esto, para aquello, para pagar la deuda. Y para venderle, y lo que quieren ahorrar en dólares, no, bueno, pero ahorrar en dólares tiene que justificar lo que le compre a otra persona. Yo al Estado le vendo solamente $200 por persona por mes. Si alguien quiere Claro, más que eso, que lo consiga. creo Que que ese es el consiga y problema. que se lo venda. Nadie me impide que si ustedes mañana, supónganse que todos ustedes ahorran en dólares. Son como 100. 107 son en este momento. Los 107 participantes de la clase en este momento ahorran en dólares. Y mañana traen $100 cada uno. Tenemos $1.000 cada uno. Tenemos $107.000 para transar mañana. Que paga de casa de cambio vamos a crear en el auto. ¿Y quién la puede combatir? Y nadie. Nadie la puede combatir, salvo que venga el inspector de la FIP y se ponga en la puerta y diga, a ver, ¿usted va ¿qué trae? ¿Dólares? No, para vender no. ¿Qué trae? Si trae dólares para vender, dígame cómo lo compró. Ahí vamos a tener problemas para explicarlo. Si trae pesos para comprar dólares, dígame dónde consigue esos pesos. Y ahí vamos a tener problemas para explicarlo también. Ese es el principal problema. Y dice que el dólar libre llegó a estar más del doble de la cotización oficial. ¿La cotización oficial cuánto es hoy? Hoy es 94, 95 pesos. Simplemente que es el dólar oficial, se le aplica un impuesto solidario, después se le aplica un anticipo del impuesto a las ganancias y vale un 60% más que eso. O sea, vale casi un poquito más que los 140 que lo conseguimos en el mercado blue. O sea, muchachos, el negocio comprar en el blue, si quieren comprar dólares. ¿Qué sigue diciendo este artículo? A ver, Profe, disculpe, hay gente Sí. esperando para entrar. ¿Qué me dijiste? Hay chicos esperando para entrar, para que los ¿Cómo acepten. no? Ya, dame un segundo. No tengo a nadie esperando, ¿no? No tengo a nadie esperando. Avísame cuando haya alguien. Evolución del PBI y del EMAE. ¿Cómo viene evolucionando el PBI? Esta es la evolución mes a mes del... Vamos a hacer un poquito más grande esto. La evolución del PBI durante todos los meses del año pasado. Si tomamos la base del PBI de 2004 igual a 100, nos encontramos que en los distintos meses del año pasado el PBI fue de 137 al principio de año y 135 al final del año. Y refleja una caída grande en el mes de abril, marzo y abril, donde la caída fue grande debido al comienzo de la cuarentena. Y hay una variación en la línea verde, implica una variación mensual desestacionalizada, sacando el efecto de la estacionalidad que tiene la economía. Pero esto está estancado el Producto Bruto en niveles globales. Si esto lo dimos por la cantidad de habitantes, va a dar cada vez menos. Y 2004 igual a 100 implica que estamos produciendo solamente un 37% más que en 2004. Lo que, si lo dimos por la cantidad de habitantes, es mucho menos todavía y genera ciertos problemas. Acá tenemos variación por trimestre del Producto Bruto. ¿Qué comentario tiene este artículo? Esto es lo que le van a preguntar a ustedes. El impacto sobre el PIB fue generalizado a nivel global, pero en Argentina fue mucho mayor dada la fragilidad macroeconómica y la mala estrategia sanitaria que llevó a una recesión de 2 dígitos. A ver, fue mucho mayor dada la fragilidad económica y la mala estrategia sanitaria. ¿Hubo una mala estrategia sanitaria? Pregunto. No sé, desconozco. ¿Qué pasaba durante estos meses de marzo y abril del año pasado? Tenía un miedo terrible
que cuando llegara fuerte la pandemia, no tuviéramos camas para enfrentar la demanda de camas hospitalarias para internar gente. ¿Es cierto esto? Era cierto, ese era uno de los motivos por el que estábamos todos encerrados. Nos manteníamos encerrados para no contagiarnos, no hacer como los brasileños norteamericanos que andaban sin barbijo, sin cuidarse, se contagiaban un montón y después no tenían cama cuando se enfermaban. Es cierto que lo hacíamos por eso. ¿Nos faltaron camas? ¿Nos faltaron camas? Estoy preguntando. ¿Qué idea tienen ustedes? No, nos faltaron. Nos faltaron camas. Esa estrategia fue exitosa, no fue una mala estrategia sanitaria, fue una buena estrategia sanitaria con el objetivo que se perseguía. Lo que pasa es que no se calculó todo el efecto económico que esto, o si se calculó no se previó cómo enfrentar toda esta cuestión en términos económicos. O no se le dio la importancia que merecía. No se le dio a la ese efecto importancia que económico. merecía probablemente, exactamente. Probablemente haya sido eso, más que todo, no se le dio la importancia que se merecía o se le dio más importancia a otras cosas. Todo se merecía importancia porque dijo que en el largo plazo todos estábamos muertos. Si no hubiéramos enfermado todos y se hubiera muerto mucha más gente, hoy estaríamos mejor, pero seríamos menos los que disfrutaríamos ese bienestar. Una recesión de 2 dígitos. La realidad es que hoy el problema macroeconómico existe. Hoy el nivel de producción, no es decir, la estrategia sanitaria fue buena o mala, es otra historia. Yo creo que yo trabajo en el sistema de salud y podemos discutir mucho, pero la estrategia no fue mala. La estrategia no fue completa, tal vez, lo que la transformó en más imperfecta. La cuarentena hizo que el segundo trimestre de 2020 sea el peor de la historia argentina, con una caída interanual del 19% que superó la crisis terminal de 2002. Perfecto. ¿Qué otra cosa? El empleo, ahí está. Cantidad de ocupados. El tercer trimestre del 2020 había 16.839.000 argentinos trabajando. En el segundo trimestre de 2019 había 19 millones. Hubo un momento de 15 millones y estos son los 4 millones que decían antes de gente que perdió su trabajo. Algunos de ellos lo recuperaron enseguida. O la cantidad se mantuvo. No sé si algunos lo recuperaron enseguida. La cantidad se mantuvo. Para muchos. Entonces, 16 millones trabajando. Dijimos que éramos 44. A ver. ¿Cuánto es 16 sobre 44? Profe, ¿ese número es la gente en blanco? No. Todo lo que tiene trabajo. Trabajo, entendiendo por trabajo. Ahora vamos a ver un ratito la encuesta de hogares, la encuesta de empleo y desempleo. Es aquel que ha estado trabajando por lo menos 4 horas en los últimos 8 días. Independientemente de que haya sido en blanco o no. A ver, déjeme que haga un calculito. 16 de 44. Si fuéramos 44 millones de argentinos, habiendo 16.800.000 trabajando, 16 también yo, no 16.800.000, un poco menos. Me da que uno de cada 3, un 36% tiene trabajo. Esto lo primero que tenemos que entender de esto es que con ese 36, que uno de cada 4 de cada 10 tengan trabajo, 3,6 de cada 10 tengan trabajo, 36%, implica que el 100% tiene que vivir de lo que trabaja ese 36. Entonces ese 36 tiene que ser lo suficientemente productivo para generar bienes y servicios para su propio bienestar y para el bienestar de casi 2 personas más, 1,5 personas larga más. No es fácil, no es fácil ser tan productivo en términos laborales. Y la cantidad de desocupados
Ahí te dicen, pero acá no me da. Si en el segundo trimestre, en el tercer trimestre de 2020 hay 2 millones de... Espera, me fui. Profe, Sí, ahí también dice en la nota que por ahí los desocupados no son tantos por el efecto desanimo, que no buscan claro, trabajo, son desánimo, eso es lo desocupados que no buscan que trabajo. acá hay 16 millones trabajando y 2.200.000 sin trabajar. Acá había 15 millones trabajando, había 1.800.000 menos trabajando y había 2.200.000 también sin trabajar. ¿Qué pasa? Todos los valores son muy variables. Se entiende que está desocupado aquella persona que está en el mercado, tiene edad de trabajar, está en condiciones de trabajar y está en el mercado de trabajo. ¿Qué quiere decir que está en el mercado de trabajo? Que trabaja o está buscando trabajo. Si la persona por algún motivo sale del mercado de trabajo, se enfermó de COVID, sale del mercado de trabajo. Tiene gripe, sale del mercado de trabajo. Se va a visitar a un pariente a Brasil, sale del mercado de trabajo. Se va de acá, no pasa, no sigue siendo desocupado. Desocupado es aquel que tiene edad de trabajar, está en condiciones de trabajar y trabaja o busca trabajo. ¿Se entiende? Entonces hay que buscar trabajo activamente. Cuando hacen la encuesta tengo que decir, no, yo quiero trabajar pero no consigo trabajo. Ahí aparezco como desocupado. Si digo, no, yo estoy estudiando, entonces por eso no trabajo, ahí salgo al mercado de trabajo. Ya ahora vamos a ver la clasificación de gente. Ese es un problema. ¿Y qué otro problema había? Otro problema, los salarios también quedaron muy rezagados según el INDEC, perdieron para varios puntos contra la inflación. Para igualar la canasta básica de pobreza de 2020, los salarios deben crecer un 11% en el primer trimestre de este año, mientras que para empatar la canasta alimentaria deben trepar un 18%. Acá habla de un 11% y un 18%, y para comprar la canasta. ¿Y cómo es? ¿11 o 18? Primero, es el 11 de la canasta básica y el 18 de la canasta alimentaria. La canasta alimentaria es lo que necesito para tener para comida en la mesa todos los días. Y canasta básica es lo que necesito para vivir. Necesito vivienda, ropa, abrigo, protección, necesito una serie de cosas, educación, esas cosas necesito para vivir. O sea, necesito más cosas para vivir. O sea, aumentaron más las cosas que conforman la canasta básica que no conforman la canasta alimentaria. Y todo eso aumentó mucho más que los salarios. Lo que es preocupante, porque ya de por sí no ganábamos mucho, ahora ganamos menos todavía. Esto me da indicadores de pobreza que llegan en el primer trimestre de 2020 a 40,9% de la población y niveles de indigencia que llega al 10% de la población. Entre pobres e indigentes tenemos el 50% de la Argentina. Indigente es aquel que no puede comprar la canasta básica, aquella familia que su ingreso no le permite acceder a la canasta básica. Pobres son aquellos que no pueden acceder a la canasta, perdón, indigentes son los que no pueden acceder a la canasta alimentaria y pobres son los que no pueden acceder a la canasta básica. Entre ambos llegamos a un 50%. Y nos faltaría algo más, a ver. Profe, me parece que ahí parte de los pobres son indigentes, no es que son 50% en total. Puedo decir que está, bueno, a ver, búsquenlo. La próxima vez que nos veamos me lo cuentan. Busquen la encuesta de pobreza del INDEC y la de la Universidad Católica Argentina y me escriben a ver cómo es y lo repartimos entre todos. Probablemente sea lo que dice el compañero. El compañero dice que el 40% de pobres hay un 10% que aparte es indigente. Aparte de pobres e indigentes. No le alcanza ni siquiera para comprar la canasta alimentaria. Eso es lo que decís, compañero. Claro, porque en el gráfico de abajo que dice pobres no indigentes e indigentes, fíjate que dice 30,4 pobres no indigentes y 10,5 indigentes. Ahí donde tiene el cursor. Sí, tenés razón. Pero busquen los números, a ver qué cantidad somos.
Así de paso hacen un trabajito. Entonces, para esto tenemos que saber dominar algún elemento de economía para poder manejar analizar estos artículos. Yo hoy les mandé otro par de artículos que si tenemos tiempo al final de la clase lo vamos a analizar un poquito. ¿Por qué te pagan los economistas? Dijimos que los economistas te pagan ¿por qué? Por cuestiones ideológicas, esto ya lo vimos bastante, diferencian los objetivos. Algunos plantean que lo que hay que hacer es aumentar el nivel de actividad económica, otros dicen que lo que hay que hacer es aumentar disminuir el desempleo, y otros dicen cuidado con la inflación, o con la cantidad de dinero, o con el sector externo, o con el gasto público, o con esto, con aquello. Y por la dinámica económica, cómo funciona, cómo se relacionan los distintos factores de la producción. Que hay el crecimiento económico, esto lo vimos el otro día. Vamos a ir pasando. A ver, espera un cachito. Esto ya lo vimos. Acá teníamos el cuadro del Producto Bruto que decíamos, mencionábamos un ratito. Este es el Producto Bruto estacionalizado. La estructura del Producto Bruto. Y acá tenemos, vamos a pegar un pequeño pantallacito a lo que es la ecuación macroeconómica fundamental. La economía está en equilibrio no cuando hay pleno empleo, la economía está en equilibrio cuando la oferta global es igual a la demanda global. Entonces siempre la economía está en equilibrio, porque siempre la oferta es igual a la demanda. ¿Qué es la oferta global? ¿Qué es la oferta global? Pregunto. ¿Qué idea le da a usted la palabra oferta global? ¿No era lo que la cantidad de bienes y servicios y las importaciones? Exacto, es como, no le da la idea de un supermercado, la góndola de un supermercado. Todo lo que ofrece el supermercado está en la góndola. Eso es la oferta. ¿De dónde sale eso? O se produce internamente, a través del Producto Bruto Interno, o lo produce el resto del mundo a través de la importación. Y nosotros lo traemos a la góndola importándolo. Entonces, de todo lo que se ofrece, los bienes y servicios que se ofrecen en un momento, en un periodo determinado, en un país, una parte de producción internamente, el Producto Bruto Interno, ¿se acuerdan que decíamos que eran los bienes y servicios producidos por el aparato productivo? Lo contraponíamos a las importaciones, que son los producidos por otra economía del mundo. La suma de los dos es la oferta global. Acá tenemos en una serie de años, del 2004 al 2018, la oferta global en Argentina. Lo anaranjado es el Producto Bruto, lo celeste son las importaciones. Como ven, si bien las importaciones están en crecimiento, son mucho menos que el Producto Bruto. Acá en importaciones tenemos de la oferta global no más del 22-23% en el tercer trimestre de 2018. En general, en los distintos países del mundo, sí, te escucho. ¿Qué quiere decir importaciones FOB? ¿Qué significa FOB? Free on board. Es puesto el producto a bordo del barco que lo trae al país. Paga todos los impuestos que tiene que pagar hasta que lo cargan en el barco. Y los fletes y todas las cosas que tiene que pagar. Es para determinar a qué precio tomamos la importación o la exportación. Al precio que sube al barco, o el precio antes de subir al barco, o el precio en puerto. O sea que la importación es FOB, digamos que son las importaciones con todos los costos extras. Con todos los costos Ok. que tienen hasta subir al barco que la trae al país. No incluye Ok. el flete ni la nacionalización. Digamos que serían algo así como importaciones netas. Claro, no, le falta agregarle costo a eso. Eso quiere decir importaciones FOB. Muchas veces se miden en dos grandes conceptos, FOB o CIF. FOB es free on board, el libre a bordo, y CIF es costo de seguro y flete. Cuando le agregamos el seguro y el flete, encarecemos el producto, pero le estamos haciendo más realista la valorización.
Costo, seguro y flete es el precio ya puesto en el puerto nuestro, abajo del barco. Incluye el flete de traerle el producto a la Argentina e incluye el seguro de la mercadería en viaje. ¿Se entiende? De todos modos, todos estos precios están comparados de la misma forma. O sea, en el año 2004 era importaciones FOB y en el año 2018 son importaciones FOB. Como ven, de 8 de cada 10 productos que se ofrecen en el país son producidos internamente en el país. Hay países del mundo que están más integrados económicamente al resto de las economías y entonces las importaciones son mayores. Hay países que están menos integrados y las importaciones son menores. Y es más lo que producen internamente. Yo puedo parecer un poco anticuado en lo que voy a decirle ahora, pero yo prefiero un producto, que exportemos un producto a que importemos un producto. Si nosotros vendemos un producto al resto del mundo, estamos exportando un producto. Esto lo vamos a ver en la unidad del sector externo. Si nosotros vendemos internamente un producto que compramos en el resto del mundo, lo estamos importando. Cuando nosotros importamos algo, a ver, ¿qué tengo en la mano yo? ¿Qué es esto? ¿Un par de qué? Lentes. Un par de lentes. Si estos lentes yo los importo, los compro, supóngase que lo hubiera comprado en un viaje que hice no sé, a Miami. Estoy comprando materia prima producida en Estados Unidos, estoy pagando mano de obra de la gente que trabajó en la producción de esto y en la comercialización de esto en Estados Unidos, estoy pagando impuestos al gobierno de los Estados Unidos, estoy pagando ingresos generados en otro país y que es destinado a ser consumido por personas de ese otro país. Si yo lo compro acá en Argentina, este par de anteojos, y este par de anteojos, no sé el vidrio, pero no, el vidrio se hace en Rafaela. El marco, no sé. ¿Saben qué dice el marco? No, es la marca. Tiene una marca. No dice, no encuentro, en algún lado debe decir, pero no encuentro dónde está producido el marco. Pero, profe, Sí, la única forma de aumentar o de incentivar el consumo nacional es restringiendo las importaciones, porque estamos años luz de los costos, de la calidad, de eso de los mercados de afuera. si queremos cortar o vender en el resto del mundo lo mismo que estamos comprando. Para mí no es bueno restringir las importaciones. ¿Es Vos bueno primero, para vos? encima- no es bueno para mí. No, para mí tampoco. Yo digo que la única Tiene aspectos a posibilidad- favor y en contra. Para mencionar brevemente algunas cosas a favor, importar implica comprar bienes producidos más eficientemente, con lo que si yo importo algo para incorporarlo en el proceso productivo y después lo vuelvo a exportar, estoy en mejores condiciones de exportarlo. Importar significa comprar cosas en el resto del mundo que a nosotros nos cuesta más producirlo, entonces nos conviene dedicarnos a hacer otra cosa, nosotros algo que sepamos hacer mejor y lo que no sabemos hacerlo bien lo importamos. E importar significa también pagar sueldos del resto del mundo, pagar impuestos a otros países, implica una serie de aspectos en contra. Profe. Aparte que significa utilizar divisas que no tenemos muchas. ¿De dónde sacamos los dólares para comprar? Porque cuando yo importo tengo que saber que tengo que conseguir los dólares para comprar también, ¿no? ¿Se entiende? Alguien me quería preguntar algo. Profe, igual con lo de las importaciones y exportaciones, o sea, estaría bueno, o sea, generar menos importaciones, pero de los productos que somos fuertes también, porque tampoco es que somos tan fuertes en todos los sectores. O sea, somos muy fuertes, poner, no sé, no vamos a importar soja, pues sería una Claro. ridiculez. Obviamente. Aparte hay una cuestión, hay un viejo dicho que dice, la negra también juega. No es una cuestión de género ni de color de piel, sino una cuestión de la ficha del ajedrez. Cuando decimos la negra también juegan, quiere decir que los otros países también se mueven.
Y si yo cierro las importaciones de todo, ¿a quién le voy a vender algo? No, más vale. Entonces, tengo que tener en cuenta ser lo No, suficientemente para mí, astuto. Sí, te escucho. para mí el mayor problema es que todo compramos, que compramos desde un plato hasta un lápiz, todo viene de afuera. Estaría bueno que le demos mucho valor a lo que se hace acá. Si acá podemos hacer lápices, platos, cuadernos, ¿por qué tenemos que traerlo de China? Si son cosas Sí, básicas. cuando el dólar es barato y compramos las cosas en el resto del mundo. Hay veces que el dólar no es tan barato, perdón, me paro un poquito porque estoy incómodo. Hay veces que el dólar no es tan barato y no estamos comprando tanto el resto del mundo. De todos modos, es un debate que no se ha puesto de acuerdo ni la teoría ni la praxis y tiene que ver con las oportunidades de cada uno también. En general, nosotros exportamos aquellos bienes que producimos en exceso por encima de nuestras necesidades e importamos aquellos bienes que nos cuesta producir o no producir. Porque no sabemos, porque no tenemos materia prima, porque no tenemos una divisa. Profe, perdón. No siempre es así, profe, igual. Perdón que te interrumpo. Un compañero está esperando para entrar. A ver. ¿Cómo no va a entrar? Ahí me dijo que ya entró, profe, gracias. Ah, bueno, perfecto. Profe, Sí, no, yo quería agregar, porque me parece que las opiniones que hicieron recién y demás están buenas, pero me parece que estamos viendo el tema de la producción, ponele, nacional, solamente del lado de los bienes tangibles. O sea, yo creo que hay un mercado inmenso y que nosotros como país podemos potenciar desde el lado de las cosas intangibles, o sea, todo lo que son servicios, cuestiones sí, con el hay tema del cosas. internet y demás. Primero, en economía vemos muchas veces la cuestión de que, ¿qué le quería decir? La cuestión de que hay bienes comerciables y no comerciables, le llamamos. Es decir, hay bienes que están en el mercado internacional y bienes que no están en el mercado internacional. Si yo, un servicio, por ejemplo el transporte, yo quiero ir al médico en San Pablo, no voy a averiguar el precio del boleto colectivo para irme a Guadalupe. Averiguo el precio del colectivo en San Pablo. ¿Y cuánto cobran los médicos en San Pablo? No cuánto cobran los médicos en Rafaela. Entonces, y después, toda la variedad, la gama de servicios que hay que están en el comercio internacional, consultoría, asesoría, servicios profesionales, todo ese tipo de cosas, hay una gama muy grande de cosas que era la que nosotros hemos. Hoy estamos, y es de las pocas veces que podemos hablar sin saber, estamos divagando, porque bueno, estamos hablando sobre importaciones concretas de cosas concretas ni importaciones concretas de cosas concretas. Simplemente estamos viendo la importación en general y como complemento del Producto Bruto. La oferta global, sigue un poquito porque así avanzamos. La oferta global, a ver, esperen. Ahí está. Equivale a la demanda global. ¿Qué es la demanda global? Todo lo que estamos circulando por los pasillos. Es decir, si la oferta era todo lo que hay en las góndolas de los supermercados, la demanda somos todos los que circulamos por los pasillos de los supermercados. Todos los compradores que estamos dando vueltas por el súper, los que vamos al súper, somos la demanda global. ¿Para qué compramos? ¿A qué equivale la demanda global? La demanda viene de consumo. Nosotros compramos bienes y servicios para consumir. Compramos bienes y servicios de capital, que es la inversión. Que son bienes de capital, son los bienes destinados a producir otros bienes. Máquinas, vehículos pesados, repuestos para todas esas cosas, infraestructura. Profe, una pregunta. Sí.
En uno de los apuntes decía que cuando la gente se compraba una casa no lo consideraban como consumo, sino como inversión. ¿Por qué? ¿Porque te dura tipo toda la vida o qué? Primero, hay que ver para qué va a usar la casa. Si la casa vos la usás para vivir solamente, para mí es un bien de consumo, no es un bien de capital. El bien de capital lo compran las empresas. Si una empresa compra una casa y la destina a depósito, ahí sí es un bien de capital. Porque se amortiza, porque se destina a producir otros bienes, por una serie de cosas. Entonces, yo lo tomaría por ese lado. De todo modo es discutible. Los bienes no ¿Puedo se agregar algo, creen. profe? ¿Cómo? Sí, puedo agregar algo. Sí, adelante. Mientras tanto yo voy a buscar una Eh, pastilla. Te escucho. con respecto a lo que dijo la compañera, creo que se lo categoriza como inversión porque aumenta el stock, digamos, de viviendas para la gente. Algo así, no me acuerdo qué profesor lo dijo, pero yo he escuchado algo de eso. Ah, vale, gracias. ¿Aumenta qué dijiste? No, que no recuerdo bien en qué profesor lo había dicho, pero yo escuché que se lo imputaba como inversión, digamos, porque aumentaba el stock de viviendas y eso, por eso era inversión, digamos. No me acuerdo bien quién lo dijo. Es un componente de la inversión bruta. Puede ser también, son opiniones válidas. El gran demandante, el gran agente económico del Estado, entonces lo que compra el Estado sea como consumo público, inversión pública, forma parte de lo que se llama el gasto público. Y hay bienes y servicios que compra el resto del mundo. Así como hay bienes y servicios que nosotros le compramos al resto del mundo, que son las importaciones, y bienes y servicios que nos compra el resto del mundo, que son nuestras exportaciones. Las exportaciones tienen una característica importante. Escúchenme, yo sigo hablando. Las exportaciones tienen una característica importante que es... ¿Cuál es la característica importante que tienen las exportaciones? Que en el momento en el que, no importa el estado en el que esté, los bienes de consumo son bienes finales de consumo. Los bienes de capital son bienes finales de capital. Estoy haciendo algo que no hay que hacer. Perdón, estoy tomando una pastilla sin agua. Los bienes de consumo son bienes finales destinados a satisfacer necesidades humanas. Esos son los bienes de consumo. Los bienes de capital son bienes destinados a producir otros bienes finales también. Las exportaciones son bienes que no van a participar en otro proceso productivo durante este periodo en el país. Entonces, nosotros exportamos soja. Esa soja a lo mejor vuelve al país, en forma de aceite, en forma de alguna otra cosa, pero no en este periodo. Entonces, las exportaciones son bienes finales también. La suma de todo esto, consumo, inversión, gasto público y exportación, es lo que se llama la demanda global. El mercado está en equilibrio cuando la oferta global decíamos igual a la demanda global. Acá tenemos la estructura de la demanda global en Argentina. La mayor parte es demanda de bienes de consumo. La línea anaranjada. La línea roja, que es la segunda en tamaño, son exportaciones. La línea amarilla es formación de capital. Una reflexión sobre el capital. Nosotros decíamos que el capital son los bienes y servicios destinados a producir otros bienes. Entonces, son bienes que se producen en este periodo y a partir del periodo siguiente son factores de la producción. ¿Por qué? ¿Cuáles son los factores de la producción? La mano de obra, el capital y los recursos naturales. ¿Qué es el capital? Son los bienes de capital. Entonces, aquellos bienes que producimos este año y el año que viene se vuelcan al proceso productivo, son aquellos bienes que consideramos bienes de inversión. Entonces, nuestra estructura productiva depende de cuánto bienes de capital producimos. Nosotros este año tenemos
trabajando toda la gente que consigue trabajo con la infraestructura que se produjo en los años anteriores. Entonces, para que haya más trabajo en Argentina, tiene que haber más producción de bienes de capital. ¿Los bienes de capital qué característica tienen? Se amortizan. ¿Qué quiere decir que bien se amortiza? ¿Qué quiere decir que bien se amortiza? Que pierde valor a lo largo de los años. ¿Cómo? Que va perdiendo valor a lo largo de los años. ¿Va perdiendo valor? ¿Por qué va perdiendo valor? Porque se desgasta. Porque se utiliza para producir bienes y servicios y se va desgastando, exactamente, lo que dice la compañera. Entonces, un bien que este año nuevo, incorporamos una nueva computadora. Va a producir bienes y servicios durante 4 o 5 años. Y a los cuarto o quinto año se desgasta, la tiramos. En realidad lo que ocurre con esa computadora es que en 4 o 5 años pierde su vida útil tecnológica. Hoy es más importante la descapitalización tecnológica que la descapitalización física. Antes los bienes de capital perdían valor con el transcurso del tiempo por el desgaste. Compraba un tractor, se iba desgastando con el tiempo, me sería cada vez para menos. Hoy compramos un tractor y durante los años se mantiene a lo mejor su estructura física, pero su capacidad de producción es superada por otro. Entonces, ¿se acuerdan cuando veíamos producto bruto y producto neto? ¿Se acuerdan que decíamos de la diferencia en las amortizaciones? Bueno, la amortización es lo que pierde de valor el stock de capital en un año. Entonces, el país el año que viene, para tener la misma capacidad de producción que este año, debe producir lo mismo, por lo menos los mismos bienes que este año. Y para eso debe tener la misma estructura de capital. Si tiene menos estructura de capital, va a producir menos que lo que ha producido este año. Y se complica la cosa. Entonces, el stock de capital cada vez tiene que ser mayor esta columna amarilla para que sea lo mismo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Cada vez tenemos que producir más bienes de capital para tener el mismo stock de capital, para tener la misma capacidad de producción de la misma cantidad de trabajo asignado a esos bienes de capital. Esto es maravilloso, esto se preocuparon mucho los economistas, se preocupa mucho los economistas y uno de los puntos de unión de la macro con la microeconomía. Yo les recomiendo que profundicen, busquen y estudien todo lo que puedan de este tema. Avancemos un poquito para ir terminando con estas cosas. Estos 5 que hay acá, ¿qué son? Son los mensajes que hay. Ahí tenemos la estructura de la oferta y la demanda. Evolución de la demanda global. Yo quería decir 3 cosas. Primero, referirle a alguna cuestión que nosotros decimos que el Producto Bruto equivale al valor agregado y equivale al ingreso nacional. ¿Se acuerdan? Entonces nos queda la idea de que todo lo que hay que producirlo hay que consumirlo. Porque si no lo vendemos todo lo que producimos, hay gente que se queda sin trabajo. ¿Se entiende? ¿Se entiende el concepto? ¿Qué pasa si alguien puede producir más de lo que necesita? ¿Qué hace con el excedente? ¿Alguien puede producir menos de lo que necesita? ¿De dónde saca lo que le falta? Depende. Si le falta, le tiene que importar y si le sobra, le exporta. Y supongamos que sumamos todo el mundo. Toda la economía productiva del mundo la ponemos todas juntas. O que no podemos exportar ni importar. No podemos producir más de lo que necesitamos. ¿Y la diferencia qué sería? Si ustedes un mes trabajan, todos los meses trabajan y ganan para vivir 50.000 pesos por mes. En su familia el ingreso son 50.000 pesos por mes. Y un mes
no cobran, algunos de la familia cobran un premio y le ingresan 100.000 pesos. Se lo tiene que gastar los otros 50.000 pesos, si no va a haber 50.000 pesos producido por gente que no, al no poder vender va a quedar desocupada. ¿Tenemos que gastar todo o lo podemos ahorrar? Lo ahorramos. Claro, lo ahorramos, existe el ahorro. Allá hay una parte del ingreso, porque si no nos queda la idea de que nosotros producimos de 8 a 12, de 16 a 20, como le dije el otro día, y consumimos de 12.01 a 15.59 y de 20.01 a 7.59 vamos y compramos todos los bienes que producimos. Y si no compramos todos los bienes que producimos, alguno de nosotros va a quedar desocupado. Pues. La realidad no es esa, la realidad es que podemos ahorrar. Podemos producir por encima de nuestra necesidad y el excedente lo ahorramos. A la vez, hay alguien que, y si alguien quiere gastar más de lo que ha ganado en este periodo, supóngase una empresa que dice, bueno, a mí me ingresaron neto, me quedaron $30.000 este periodo, pero yo quiero comprar una máquina de $100.000. ¿No la puedo comprar? Tengo que ahorrar primero. Necesita financiación. Claro. Tengo un gasto extraordinario, que puede ser una inversión, y pido financiación para eso. O sea, puedo invertir. O sea, hay gente que ahorra porque le ingresa más de lo que gasta, y hay gente que invierte porque gasta más de lo que gana. Si el ahorro igual a la inversión, mantengo la estructura de producción. Todo lo que se produce se vende y quedamos empatados. A la vez, yo no gasto todo lo que gano porque tengo que pagar mis impuestos. Entonces una parte de mi ingreso la destino a pagar impuestos. Hay alguien que está gastando sin haber trabajado. ¿Quién puede estar en condiciones de gastar sin producir? ¿Hay alguien en condiciones? El Estado. El Estado, exactamente. ¿Por qué? Porque el Estado es lo único que tiene la facultad el poder de obtener recursos a cambio de nada. El Estado está en condiciones de decir, señores, ustedes tienen que pagar impuestos porque ganan mucho, porque ganan poco, porque hacen operaciones o porque a mí me interesa. El Estado está en condiciones de cobrar impuestos libremente. Entonces, hay gente que no gasta porque tiene que pagar impuestos, y hay gente que gasta como el Estado a través del gasto público. En la medida que la recaudación de impuestos es equivalente al gasto público, mantenemos la estructura de gasto. Y por último, finalmente, hay gente que busca los productos que necesita en la economía y no los encuentra. ¿Dónde los encuentra? Los encuentra en otras economías. O sea, lo importamos. Y hay gente que produce por encima de la necesidad de la economía. Esa gente que hace con esos productos los exporta. Si las importaciones equivalen a las exportaciones, también la economía mantiene su equilibrio. Todo esto es lo que se llama el modelo de financiamiento de las economías abiertas. Esto es para darle un poco de humanidad al tema de la financiación del gasto, y es lo que ustedes van a ver en la bibliografía como el modelo de 3 brechas. El modelo de 3 brechas, el modelo de financiamiento de las economías abiertas, tiene que ver con la financiación del gasto total del Estado. En la medida que todo el gasto el ingreso se convierta en gasto, estamos bien. Si el ingreso no se convierte en gasto porque se pagaron impuestos, porque se importa, o porque se ahorra, en la medida que haya alguien que invierta, haya alguien que exporte, o haya alguien que gaste sin haber trabajado, como el caso del Estado, la situación de equilibrio se mantiene. Ya van a ver ejercitación de esto, básicamente, que le va a permitir apreciar un poco más. Yo quería referir un poquito a otra cosa. Ahí está. Decíamos que otra de las preocupaciones de los economistas era los persistentes periodos de desempleo. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de los factores de la producción, habitualmente lo primero que decimos es factor trabajo. La gente trabaja y produce bienes y servicios. ¿Quiénes trabajan? ¿Todos los argentinos trabajamos? No, todos no trabajamos.
Ya recién antes lo vimos, eran 16 millones que trabajamos y somos 44 millones. De los 44 millones hay un montón que no tienen edad para trabajar. O sea, hay gente que tiene... ustedes probablemente hayan estudiado algo de esto. ¿A qué edad se considera que la gente no tiene edad para trabajar? ¿En qué periodo de la vida? A partir de los 65, ¿no? A partir de los 60, según el país, a partir de los 60, 65 años y menos de 14 años, en general se dice, bueno, esta gente no está en edad de trabajar. Entonces, ya la población Ah, creo total que las se está... mujeres es 60, ¿no? Y hombres 65. ¿Cómo? Que creo que acá es las mujeres 60 años y los hombres 65. Sí, eso es la edad para jubilarse, que no es lo mismo que dejar de Ah, trabajar. ¿no es lo mismo? No es exactamente lo Ah, mismo, son cosas distintas. ah, Pero acá en Argentina más o menos se lo toma así. La mujer a los 60, hoy pueden hacer uso de la opción de trabajar hasta los 65, si quieren, pero si no a partir de los 60 se pueden jubilar, y el hombre a partir de los 65 se tiene que jubilar. No hay opción ahí, se tiene que jubilar. Eso me da que un montón de gente, un grupo importante de la población ya no está en edad de trabajar. Si no están en edad de trabajar, no forman parte del sector productivo. Entonces, ¿quién es el sector productivo? Todos aquellos que están en edad de trabajar. Y Dentro en de ese edad grupo hay y, mucha gente. ¿Cómo? en edad y en condición, quiere decir también, ¿no? Porque ponerle si hay algún problema físico, algo de eso también no se lo cuenta. Exactamente, que no está en condiciones de trabajar. Pero aparte hay gente que no quiere trabajar, porque quiere estudiar, porque quiere recibirse, porque considera que gasta más. Hay muchas veces que cuando la remuneración es muy baja, hay mucha gente que no quiere trabajar porque dice gasto más que lo que gano. El costo de no trabajar y delegar actividades que habitualmente hace uno en su casa, en su trabajo, en su actividad normal, le impide, es más costoso que trabajar. Entonces, si sacamos los que no quieren trabajar, que son los que no están en edad de trabajar o por algún motivo no forman parte del mercado de trabajo, nos queda la población económicamente activa. Cuando hablamos de tasa de desempleo, nos estamos refiriendo, cuando decimos hay un 20% de argentinos que no tienen trabajo, no es un 20% de los argentinos, es un 20% de la población económicamente activa. ¿Quiénes forman la población económicamente activa? Aquellos que tienen edad de trabajar y trabajan o buscan trabajo. Trabajan o buscan trabajo. Trabajan o buscan trabajo. Ese es el concepto. La PEA es la gente que está en edad de trabajar y está en el mercado de trabajo. Si no consigue trabajo, es población ocupada. Y si consiguen trabajo, y si consiguen trabajo, si no consiguen trabajo son desocupados, y si consiguen trabajo son ocupados. A ver, les quería mostrar. Profe, ¿cómo podés medir a la gente que busca trabajo? La gente que busca trabajo. Hay una encuesta que se llama Encuesta Permanente de Hogares, EPH, que se hace en 32 aglomerados urbanos de la Argentina, 32. En la provincia de Santa Fe se hace en Reconquista, Avellaneda, Santa Fe, Santo Tomé, Rafaela Sunchales, Rosario, Gran Rosario, y creo que Venado Tuerto y Gran Venado Tuerto. Y en cada provincia se hacen en los aglomerados más grandes. Se hace 2 veces por año, se hace en el mes de septiembre y en el mes de marzo, creo. Y entre otras cosas, se le pregunta a la gente directamente si trabaja o busca trabajo. Es por declaración de la persona. Se elige una muestra bastante representativa, donde buscamos a aquellos que están en el mercado de trabajo y buscamos gente que no está en el mercado de trabajo también, porque es una muestra representativa de la población, no de los que trabajan. Y ahí me dicen quiénes no consiguen trabajo, quienes están en el mercado de trabajo buscando trabajo y no consiguen trabajo. Vuelvo a repetir, lo dije antes, esto está amparado por el secreto estadístico y acá no interesa que declaremos si estamos en negro, estamos en blanco, lo que fuera. ¿Trabajo o no trabajo? Eso es lo que me preocupa.
Hay dos grandes indicadores, la tasa de actividad. La población económicamente activa sobre el total de la población me dice cuál es la tasa de actividad. ¿Cuántos argentinos están en el mercado de trabajo? Trabajen o no. La tasa de actividad se mide sobre el total de la población. Y el otro gran indicador es la tasa de desocupación o desempleo, y la población desocupada sobre la población económicamente activa. Cuando decimos la desocupación argentina es el 15%, el 17%, el 10%, el 12%, nos estamos refiriendo a esta tasa. Y acá tenemos un ejemplo de lo que fue durante unos cuantos años. Esto está de 1993 a 2017, 2015. Después tiene algunas variaciones, no sustanciales, pero tiene algunas variaciones. Hay tres indicadores ahí: tasa de actividad, tasa de empleo y tasa de desocupación. Tasa de actividad y tasa de empleo se miden sobre el eje izquierdo, el eje vertical izquierdo, y tasa de desempleo se mide sobre el eje de desocupación, se mide sobre el eje vertical derecho. Entonces, ¿esto qué me dice? Me dice que el desempleo empezó en cerca de un 21% en el 1993, y en el 2015 estaba en el desempleo empezó en un 8% lo tenemos que mover sobre este eje. El desempleo empezó en un 8% en el 1993, y estaban en la orden del 6,5% en el 2015. Hoy están cerca de un 10%, entre un 8 y un 10. Esa es la tasa de desempleo. Acá tenemos el indicador Bordeaux de la tasa de actividad, cuántos argentinos están en el mercado de trabajo, un 45%. Eso que veíamos antes, que nos daban 36%, en realidad un 45%, los que están en el mercado de trabajo, de los cuales tienen trabajo un 10% menos, en el orden del 40%. O sea, alrededor de un 40% tiene trabajo de esta gente, en el total de la población. ¿Qué significa esto? Que si el 40% tiene trabajo, el 60% no trabaja. No es que no tiene trabajo, no trabaja. Porque algunos no buscan trabajo de 60. Entonces, si de cada 10, 4 trabajan, significa que viven 2,5. 1,5 por cada persona que trabaja. Esa es la razón que hay que tener en cuenta cuando analizamos la productividad del empleo. Cada argentino debe ser productivo para que viva él y una persona y media más. ¿Entiende? Esto pasaba en Estados Unidos y en Europa en 2009. Estábamos en el orden del 10% de desocupación, en Europa siguió alta, en Estados Unidos bajó bastante. Estados Unidos hoy está en niveles de desempleo bajísimos, está a menos de un 5% de desempleo. Y acá comparamos, la Unión Europea estaba en el 2015 en el 23% de desempleo. España estaba muy por encima, la Unión Europea estaba en el 11, perdón. España estaba en el 23, Alemania muy por debajo. Para hacer este 11 promedio tenía que tener un miembro tan alto, tenía que tener otro mucho más bajo. Estados Unidos estaba en el 4 y Argentina estaba en el 6,6%. Eso es lo que quería referirme de empleo y desempleo. Una palabreja para ir terminando, sobre la inflación. Hay una unidad de inflación, la va a aplicar el contador Beltrán, así que todo esto lo vuelven a ver. La inflación es el incremento sostenido a nivel general de precios. Cuando hablamos de inflación hablamos de aumento permanente y generalizado. A ver, hay un par de cositas que le quería mostrar. La inflación en 2018 fue del 47,6%, la cifra más alta en los últimos 27 años. Este es un artículo que salió allá por el principio de 2019, que yo lo dejé porque refería a algunos datos importantes. La inflación en 2018 fue del 47,6%, la cifra más alta en los últimos 27 años. ¿Qué quiere decir que la inflación es alta? Pero, cachito, que...
¿Es alta comparativamente o alta respecto a otros países? ¿Y es beneficioso o perjudicial que haya inflación? A ver, yo le pregunto a ustedes, ¿es bueno que haya inflación o es malo? ¿Qué opinan ustedes? Es malo. ¿Por qué es malo? Malo. Bueno en ciertos términos. A ver, ahí hay algunos que dicen que es malo, otros que dicen que es bueno. A ver, explíquense. Ahora yo le pregunto, ¿por qué el que dijo que es mala y por qué el que dijo que es bueno es bueno? Los dos algo de razón tienen. Yo digo que es mala. Ah, perdón. Habla, tranquilo. Bueno, yo digo que es mala porque pierde valor la moneda en la que la mayoría de las personas de este país persiguen su sueldo. Por lo tanto, su capacidad de compra cae año a año. Y también es mala porque los salarios son los últimos que suben. O sea, nunca terminan de... Puedo decir que es mala en términos de capacidad de gasto. Si yo percibo mi ingreso en esa moneda, que está sometida a inflación, pierde valor esa moneda, entonces yo puedo gastar cada vez menos. ¿Eso está diciendo Franco? Claro, sí. Sí. Y el que dice que es buena, ¿por qué dijo que es buena? No tengo bien el concepto, pero sé que tampoco es bueno porque se puede generar lo que es deflación. Creo que es un estancamiento en los niveles de productividad, ¿no? La deflación es cuando bajan los precios. Cuando bajan los precios, cuando suben los precios es muy complicado. ¿Por qué? Porque yo tengo bienes que valen cada vez menos. Entonces, me mato para producir un bien y después el valor va perdiendo valor en monetario con el tiempo. Entonces eso es malo. Es malo también que bajen los precios, ¿por qué? Porque a mí me costó eso producir más unidades, me costó más producirlo que lo puedo vender ahora. También es malo. Ahora yo digo, si los precios de los bienes aumentan y yo tengo materia prima y bienes finales, bienes terminados en stock, se capitaliza mi stock también. Entonces, siempre malo la inflación. Desde mi punto de vista, sí, por ahí si hay una inflación muy baja, puede ser que no sea tan malo como una inflación del 50%. Pero yo creo que la pérdida del valor de la moneda es algo muy malo para la sociedad y para... Sí, en general coincidimos que la inflación es un problema para la economía. ¿Por qué? Porque más que por el precio de los bienes, por el valor, ¿para qué utilizamos la moneda nosotros? La inflación es pérdida de valor de la moneda. La moneda es algo que utilizamos mucho para financiar nuestros intercambios y para acumular valor. Si nosotros, sería lo mismo tener, si no hay inflación, es lo mismo tener moneda que no tenerla. Tener bienes o que tener moneda. En cambio, si tengo moneda, tengo la posibilidad de capitalizarme. Si tengo bienes solamente tengo el capital que puede ser, que es lo que puedo comprar con esos bienes. Y todo depende también de los precios relativos. La inflación no es un problema solamente por la pérdida de valor del dinero, sino por el cambio de precios relativos. Es decir, ¿qué precios relativos? ¿Cuánto vale un bien en términos de otro? Si hay inflación, hay un aumento sostenido a nivel general de precios, pero no todos los bienes aumentan lo mismo. No todo aumenta un 20%. Hay cosas que aumentan un 30%, hay cosas que aumentan un 10%, hay cosas que bajan de precio. Entonces, depende de dónde estoy parado, qué tipo de bienes tengo yo, es mi capacidad de compra, mi poder adquisitivo. Bueno, todas estas cuestiones son las que analizamos cuando analicemos el proceso inflacionario. ¿Alguna otra pregunta? Yo sigo buscando a ver qué otra cosa podemos. Antes cuando decíamos que la inflación era alta, fíjense, esta es la inflación por año en la Argentina. Tuvimos, esta es la crisis anterior, 2003, 2002, 2004, una inflación del 40%. En el 2015, 2017, 2018 llegó al 47%. Este año se habla del orden del 50%. Es complicado, es alta. Es alta comparativamente respecto a otros años. Y respecto a otros países, bueno, con Venezuela la moneda no existe prácticamente. Los dos Sudán están por encima nuestro y después venimos nosotros a Irán, con inflación altísima a nivel mundial. También es alta. Este es el ranking de inflación del Fondo Monetario.
Esto lo vamos a ver. ¿Alguna otra pregunta? A partir de la clase que viene continuamos viendo la unidad 2 y vamos a ir viendo ya ejercicio de la unidad 1 para ir practicando para el parcial. ¿Alguien quiere preguntar algo de lo que vimos hoy? De economía en general. No, profe. Profe, a mí no me quedó muy claro qué era el modelo de 3 brechas. El modelo de 3 brechas. Modelo de financiamiento de la economía abierta. Se considera que la producción de bienes y servicios equivale al gasto. O sea, el Producto Bruto equivale al gasto. Entonces, para que todos tengamos trabajo y estemos trabajando y produciendo, tenemos que tener capacidad de producción.